Ya estoy aquí grabando la sesión. Espero que estén muy bien. Eh, Lindo miércoles a todos. Hoy cerramos módulo, terminamos módulo. eh, Módulo número 9. Ya nos quedan dos más y listo. Finalizamos el técnico, entonces cada vez más cerca. Eh, Voy a nada más aquí abrirles presentarles más bien la plataforma para mostrarles que el material está disponible. Voy a quitarlo nada más. Ahí pueden ver, sí. Mensajes. Sí, ahí se ve. eh, Entender ahí a Juan Carlos. Me escribió. Ok. Entonces, productividad, ¿verdad? Hoy finalizamos módulo. Entonces, la semana 4, ¿verdad? Que va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, mentira, mentira. No es. Voy de nuevo. Aquí todavía tengo el grupo del año antepasado. Y vamos a ver aquí. Está. Y bueno, acá ya les voy a habilitar, ¿ves? Aquí como podemos ver, va a haber la semana el 6 de mayo, el 13 de mayo, entonces a partir de ahorita van a poder visibilizar, van a poder ver ya el material, ya está el material, ya está el examen también. Y el video, pues de ustedes saben que yo una vez que finalizo la clase lo, lo subo de una vez. Em, Voy a proyectarles la presentación para arrancar la clase el día de hoy. Vamos a ver, aquí está. Ahí deberían estar viendo. Bueno, hoy en este cierre de módulo vamos a enfocarnos un poquito a conversar, ¿verdad? Sobre incentivos, ¿verdad? Cómo los incentivos financieros, ¿verdad? Son un aliado importante de la productividad. Y entonces vamos a hablar de algunos planes que son muy conocidos en las empresas, ¿verdad? Que están enfocados eventualmente también pues a un objetivo en común, ¿verdad? Y por supuesto que la productividad es uno de ellos. Entonces vamos a repasarlos cada uno de ellos. Luego vamos a hablar un poquito también como de los beneficios, ¿verdad? Que usualmente las empresas manejan y que también estos tienen una incidencia importante en el tema de la productividad. Vamos a hablar un poquito sobre la rotación, un poquito también sobre el tema de lo que es curvas de aprendizaje, de comunicación, en temas de condiciones de trabajo, inclusive la capacitación, la educación, pero sí está muy enfocada mucho como a la parte de incentivos y esto es lo que permite, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la clase el día de hoy, pues cómo estos tienen una diferencia importante en el tema de productividad. Entonces vamos a hablar de técnicas de mejoramiento basadas en la mano de obra y, como les decía, enfocados en incentivos financieros y vamos a hablar primero de los individuales. Entonces, un incentivo financiero básicamente es cuando las organizaciones, ¿verdad? O eventualmente los negocios o, o eventualmente por algún servicio X, ¿verdad? Utilizan ciertos incentivos, ¿verdad? Que básicamente son como beneficios, en algún momento se convierten en beneficios que se brindan a los empleados para aumentar la productividad de la mano de obra. Yo diría, una es para aumentarlo, la otra es para mantenerlo, o inclusive algunas de las técnicas que utilizan es para que, ¿verdad? Pues a través de la motivación, esa milla extra que a veces las empresas necesitan, ocupan,
sucedan. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre los planes más conocidos a nivel de lo que es el ámbito productivo. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? No los voy aquí a mencionar uno por uno porque igual los vamos a ir repasando. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el plan por piezas trabajadas. Entonces, básicamente este tipo de incentivo es en base, el salario de la persona es en base a la producción que dé, ¿verdad? En cuanto a unidades o eventualmente algún servicio. Y básicamente muchas veces lo que se hace es, en la mayoría de los casos, existe una tasa mínima, o sea, un salario base. em, y a partir de ahí ya el pago es en este caso, por cantidad de unidades que produzca o que ensamble o cantidad de servicios. Mucho de esto sucede con la parte de comisiones, ¿verdad? Yo no sé y voy a ponerles como ejemplo, ¿verdad? Muchas veces lo llaman a uno a ofrecerle una tarjeta de crédito, a ofrecerle un servicio. Entonces, estas personas que están, ¿verdad? Que están trabajando en este tipo de servicios como tal, los ofrecen, ¿verdad? La tarjeta de crédito y cada vez que ellos logran colocar una tarjeta de crédito, logran una comisión, ¿verdad? Entonces, si lo quieren ver desde un punto de servicio o si lo vemos al ámbito productivo, es cuando una persona, eh, ¿verdad? A partir de cierta cantidad de unidades, no se va a decir, a partir de la unidad número 10 que usted produzca en el día, a partir de ahí esa unidad te va a costar o te va a dar un beneficio de 100 colones o de 200 colones. Entonces, este plan, ¿verdad? Va en base a este tipo ¿verdad? De si cuántas tarjetas de crédito coloqué o cuántas unidades de producción o de ensamble logré al final del día. Y utilizan bases de salarios. Por lo general son salarios muy bajos porque tienen un punto de partida muy bajo, porque al final lo que la empresa busca o ese incentivo lo que busca es que la persona genere, ¿verdad? Al final, lo que la empresa le importa, que es el producto. Entonces, llámese el servicio o llámese como tal la unidad, como tal, ya ensamblada. Es muy Yo, fácil. yo trabajé, Ajá, yo adelante. trabajé sí, por, por producción, digamos, por número de piezas o producidas. Entonces, ¿Y cómo le iba? verás que, por ejemplo, se hacía la cantidad que era y podía salir. Entonces, había gente que salía miércoles, había gente que salía jueves temprano, yo salía viernes a las 8 de la mañana. Y ya, si usted quería hacer más piezas, obviamente sí le, le pagaba más, pero sí, sí era bastante cansadillo porque eran bolas de béisbol en Turrial. Ajá, ajá, lo he escuchado. Entonces, la cantidad mínima era 177 bolas. Eh, Normalmente la persona que salía un viernes temprano tenía que hacer 40 bolas por día y llegaba viernes por un ratillo nada más, pero sí, hay gente que sí le ponía bastante y salía miércoles, pero sí es bastante cansado. Sí, sí. Yo, vieras que yo porque tuve varios trabajos cuando ganaba por hora, siempre fui buchón. Entonces, nunca me tocó trabajar así como Por por cantidad. unidades, por cantidad. Entonces, más bien lo que hacía era aprovecharme de todas las horas extra, de todos los feriados y era un buchón. Igual que yo, cuando ocupaba hora extra, ocupaba gente que hace, yo era el primero que levantaba la mano. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, y ese entonces, ¿verdad? Y tenía una necesidad también, entonces me tocaba. Pero bueno, y qué bueno escuchar esa experiencia, Roy, porque yo creo que hoy por hoy cuesta mucho, al menos di- son pocas las empresas que tienen este tipo de incentivo. Sí, verás que, bueno, yo duré ahí 4 años y medio. Después, pero sí, verás que es bastante la gente que trabaja ahí, en Turrialba. Bueno, ahorita yo estoy en San José, pero cuando yo voy en Turrialba, sí, es bastante gente la que trabaja así. Obviamente el beneficio es
el salir temprano, porque hay mucha gente le gusta eso. Había mucha gente, tenía amigos que salían miércoles a las 5 de la tarde y ya jueves se iban a taxiar o a hacer Uber o algo así, entonces de ahí se ganaba más. Pero vieras que sí, sí era bastante, depende del material que se usaba, porque a veces hay material muy duro y costaba coserlo, pero igual hay mucha gente que se jodía los hombros, las muñecas de tanto coser, pero era la necesidad en ese momento de la gente que es de ese lado, pero sí, sí es algo diferente porque igual a veces cuando usted cambia de trabajo igual es por producción y usted dice, pero hagamos tanta cantidad y nos dejan salir, pero obviamente tampoco a ellos les sirve de esa manera, sino todo es diferente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo, la única experiencia que yo tuve, ¿verdad? Fue una, bueno, yo empecé joven a trabajar hace rato ya. Y 15 años empecé ahí como a meterme bueno, fui rebelde en el colegio, entonces me quedé 2 años y mis papás me mandaron a trabajar y tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica de cuero. Ahí lo que hacían eran como este tema de polainas, delantales para soldadura, guantes, ¿verdad? Para todo tema de soldadura y, y entonces yo lo que hacía era preparar piezas. Yo lo que hacía era como contar piezas, ¿verdad? Había una troqueladora. Entonces y estaba obviamente el operador que troquelaba, agarraba las piezas de cuero y ponía los moldes, iba cortando piezas y las iba echando ahí en tarros, en estañones. Y luego mi trabajo era tirar ese estañón, ¿verdad? En una mesa y empezar a segregar las piecitas, ¿verdad? Y Ser entonces pares. preparaba Sí, sí, está. las piecitas para luego entregárselas a los compañeros que hacían los guantes, ¿verdad? Entonces yo hacía grupos de 100 y también hacía dizque una inspección de calidad, ¿verdad? Que era un, un pull test, que era estirar básicamente la pieza. Si la pieza se rompía, se desechaba y si no rompía, aguantaba. Y siempre quise, ¿verdad? Los que cosían ganaban por producción, entonces yo veía que sí, que los sábados se iban llegaban entramos a las 7 y ya a las 10 de la mañana iban jalando y uno clavado ahí hasta las 5 de la tarde. Pero oye, empecé a aprender a coser y no, hombre, es bien, me morí de hambre cosiendo, entonces No, tuve que te volverme. costó. Pero bueno, muy chiva que tengamos ¿verdad? Este tipo de... Gracias por compartirla, Roy. Eh, bueno, dentro de las ventajas de este plan, ¿verdad? Es que es sencillo para el trabajador entenderlo y la administración es simple y los cálculos son tanto por tanto y listo, ¿verdad? Entonces es bastante, eh, ¿verdad? Simple. Luego tenemos el plan de horas estándar, que básicamente, este plan supera los problemas del plan por piezas trabajadas. Entonces, ya aquí es donde yo defino un plan de horas, entonces las famosas 8 horas, ¿verdad? Diarias, en donde usted está sentado en su estación de trabajo y tiene un hora a hora que cumplir. Entonces, dentro de las ventajas es que el estándar se mantiene para todos igual y se considera también una forma, perdón, fácil de poder calcular, pues, cuál va a ser mi ingreso, ¿verdad? Porque al ser estándar ya es un salario más base y no tan cambiante como el ejemplo que les ponía ahora. Tenemos el plan de día de trabajo medido. Este plan, bueno, es básicamente, pues, nació, ¿verdad? Su origen viene de los Estados Unidos, principalmente en la década de los años 30. Entonces, y básicamente acá, acá es cuando se intentó eliminar el estudio de tiempos y las tasas de piezas trabajadas. Entonces, eh, como tal yo lo desconozco, ¿verdad? Nunca lo he visto eh, funcionar, digamos así, en una empresa o que lo trabajen, pero básicamente es como cuando usted define, no sé, yo defino que el proceso tiene 5 actividades, entonces yo digo que esas actividades que tiene que realizar la persona dura 1 hora cada uno. Entonces, yo lo que básicamente hago es, le doy un tiempo estándar, ¿verdad? Y entonces
digo, este proceso dura 30 minutos, este dura 15, este dura 2 horas, este dura 45 minutos. Y en el ambiente de producción lo que se busca es como mucho balancear recursos, eliminar desperdicios, que es parte de lo que hemos venido haciendo, pero básicamente es como, ¿verdad? Es algo que ya está medido y que yo ya sé cuánto va a durar esa persona, entonces yo digo, bueno, y tengo, no sé, tengo que hacer 100 lapiceros, entonces yo ya sé que hacer un lapicero dura 3 horas, entonces yo ya sé cuánto voy a gastar de tiempo por esa producción que te ocupo hacer. Y entonces este incentivo lo que yo digo es, bueno, y es como lo conocido como por contrato, ¿verdad? Entonces yo le digo a usted, bueno, y te pago 50.000 y hágame 300 lapiceros. Y yo ya sé, digamos, el proceso que usted va a durar 3 días. Entonces ya es básicamente cómo funciona este plan. Es un, es un toque tricky, ¿verdad? Y se ve mucho en las construcciones. Yo no sé si ustedes han visto que también, ¿verdad? A veces el tema de los contratos, por ejemplo, a mí no me gustan porque a veces las personas corren para hacer el trabajo más rápido y luego irse antes o ya porque les pagaron o ya tienen un contrato como tal y saben lo que se van a ganar, pues se van antes. Entonces, este nunca, o sea, al menos de la experiencia que tengo, no lo he visto funcionar. Entonces, funciona mucho tal vez con proveedores o temas de facilidades, pero hacia en ambientes productivos no he tenido esa oportunidad. Y ahora nos movemos a los incentivos financieros grupales. Entonces, vamos a hablar del plan escalón, de este plan, Rocker, el Kaiser, el plan de tonelaje, el plan de dólares de venta, eh, el de reparto de utilidades y finalmente el crusher. El escalón básicamente incentiva la reducción de costos. Es un plan, ¿verdad?, que también nace en la década de los 30. eh, entonces está muy enfocado como en la mejora de la productividad y lo que hace es que los empleados participen como en lluvias de ideas, ¿verdad? Como en participación de ideas y de mejoras. Y entonces lo que se busca a través es que la empresa empiece a tener ahorros de dinero con estas ideas o mejoras operativas para que y puedan ser parte del grupo. Entonces, es desarrollado por Joseph Escalón, es un líder del sindicato de comercio y su plan fomenta que la participación del trabajador en la solución de problemas. Se establece una meta, una norma, ¿verdad? Que es básicamente como tal el costo o salario de mano de obra entre lo que es el valor de venta de la producción. Y entonces lo que busca es poder tener, como les mencionaba ahora, a través de mejoras, mejorar la productividad. Entonces en esto es lo que consiste el plan escalón. Luego tenemos el plan Rocker, que básicamente este plan también es muy parecido al escalón, viene de los 30 también, Allen Rocker como tal, y lo que busca como tal es más enfocado, la diferencia que tiene entre el escalón con el Rocker es que se está enfocado entre el valor producido y el costo de mano de obra. Entonces lo que busca es más como aumentar la eficiencia del trabajo. Esa es la única. El escalón está enfocado como en resolución de problemas y este está más enfocado hacia aumentar la eficiencia. Entonces, busca, ¿verdad?, entre los ingresos totales de los empleados tasados por hora y los valores de la producción neta creada en la planta, pues traer la eficiencia a su mejora como tal. Entonces, esto es lo que busca este plan. Y bueno, aquí tenemos uno de los cálculos, ¿verdad? Entonces, se calcula el porcentaje del costo de mano de obra a partir de los datos históricos. Entonces, digamos, aquí tenemos una meta que está dada por el salario dentro del valor agregado, ¿verdad? Esto se ve en cantidad de dólares. Y luego se calcula el porcentaje real del costo de mano de obra. Entonces, los salarios actuales bajo el valor agregado actual. Y luego se paga un bono sobre los ahorros. La diferencia que entra ahí, pues es la bonificación que van a recibir los empleados. Entonces, si usted tiene una mejora en la eficiencia, ese dinero que usted va a obtener, ¿verdad? Porque hubo una mejora en el proceso como tal, ¿verdad? Acordémonos que la eficiencia yo la puedo mejorar a través
ya sea que produciendo más unidades con la misma cantidad de gente o inclusive produciendo lo mismo con menos cantidad de gente. Entonces ahí yo voy a tener una mejora en la eficiencia como tal y esa mejora que yo percibo se convierte en un bono para los empleados. Como las ganancias que tienen las empresas, las repartimos. En ese consiste el plan Rocker como tal. Si van teniendo preguntas, se me interrumpen, ¿verdad? No, ahí nada más las vamos aclarando una a una. El Kaiser, ¿verdad? Es un sistema de incentivos que está ligado a la productividad también y al desempeño organizacional. Acá mezcla no solo una métrica como la eficiencia, sino es que mezcla productividad, entra la parte de calidad y eficiencia. Entonces, lo que proporciona a los empleados, ¿verdad? Un 32.5% de la participación en los ahorros por mejoramiento en la productividad. Sobre los costos de la mano de obra, en este caso, ¿verdad? Llámese materiales, y lo que garantiza es, o más bien está garantizado aún cuando la empresa no tenga utilidades, es decir, el incentivo sea haya ganancia o no haya ganancia. Tenemos el plan tonelaje, que aquí depende de la cantidad producida. De la palabra lo dice como tal, entonces, hay un estándar, ¿verdad? O se define un estándar sobre las toneladas de material producidas. Entonces, ¿verdad? Es por hora hombre en este caso. Entonces, si hay un 10% de aumento en el tonelaje, entonces hay un bono de un 10% para los trabajadores. Entonces, es otro de los incentivos ahí curiosos. Luego está el plan de dólares de venta. Este está, y básicamente depende de las ventas generadas o los ingresos alcanzados. Entonces, están basado en ganancias, ¿verdad? En ventas y ingresos. Este es, ¿verdad? Y no tiene mucha ciencia. El reparto de utilidades, aquí la empresa comparte parte de las ganancias netas con los empleados. Entonces, de hecho, ahora muchos de los incentivos que utilizan es que entre los contratos, ¿verdad? Hay una letra pequeñita que dice, bueno, y se le va a dar el 5% de las utilidades que tenga la empresa. Entonces, un plan de participación de utilidades lo define el council como tal, o el Council of Profit Sharing Industries, que básicamente es un procedimiento que rige a todos los empleados. Y además de los buenos sueldos que existen, entonces puede ser un plan efectivo, se pagan directamente a los empleados, el diferido, que se paga al empleado cuando se retira o se separa de la empresa, o el plan combinado. Ahora también existe a veces, ¿verdad?, de que le regalan a usted acciones, ¿verdad? Entonces, le dan acciones, pero son, algunas no las puedes utilizar porque es cuando usted se va de la empresa, y otras se les van liberando como anualmente, digamos, no sé, le dan $10,000 en acciones, pero esos $10,000 puedes tocar el 25% del primer año, 25% del segundo año. Entonces, también una de las maneras como se da el reparto de utilidades como tal. Luego tenemos finalmente el plan ImproShare, que básicamente lo que significa ImproShare es Improve Productivity Through Sharing. Entonces, la traducción a este trabalenguas es que se mejore la productividad a través del compartir. Entonces, ¿qué busca? Se basa en ahorrar horas de trabajo, ¿verdad? Versus lo que yo tenía esperado. Entonces, si el equipo produce más rápido o eficientemente, el ahorro se reparte. Entonces, si yo llego y digo, vea, yo les voy a pagar a ustedes, o yo tengo plata para pagar 20 horas de producción para sacar 1,000 unidades. Pero si ustedes me sacan las 20,000 unidades o las 10,000 unidades en 15 horas, entonces lo que equivale a esas 5 horas de pago, las repartimos. Entonces, bueno, lo desarrolló Michelle Fain, está diseñado para compartir las ganancias entre los empleados y la administración, sin determinar la fuente de las ganancias o el grado en que cada uno contribuye. Entonces, este ejemplo que les puse, si yo mejoro el tiempo, entonces toda esa plata nos la repartimos todos. Es un ejemplo de cómo funciona el plan ImproShare, ¿verdad? Que es básicamente el ahorro que se obtenga, se reparte. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar de otra de las cosas que son cruciales e importantes dentro del tema de la productividad, que son las prestaciones. Dentro de las prestaciones, ¿verdad? Y aquí hablamos mucho también ahora porque las compañías utilizan como este tipo de incentivos, ¿verdad? Para atraer, ¿verdad? Y eventualmente puedes tener esa motivación y incentivar, valga la redundancia, al empleado. Entra el tema de prestaciones. Algunos ejemplos, ¿verdad? Claros es el seguro médico, el seguro por incapacidad, gastos de diversiones, subsidios, boletos aéreos. ¿Verdad? Entonces cada vez estos son más comunes a través de lo que son las compañías. Entonces también tienen su objetivo como tal, ¿verdad? Y van muy bien base a la productividad. La promoción de empleados, eh, vamos a ver, la promoción de empleados como tal es una forma financiera y a la vez no. Enfocada en la motivación y lo que busca es la productividad humana. Involucra, elevar la posición de un empleado y es una forma natural del reconocimiento de sus habilidades, conocimientos, perfeccionamiento, esfuerzo en su trabajo actual. Muchas veces, ¿verdad? O la mayoría de ocasiones, cuando existe una promoción hacia un empleado, muchos dicen es por argolla, otros dicen es por medias, para no decir la otra palabra. El otro dicen que es porque realmente se ha esforzado o porque tiene el estudio, o porque tiene el conocimiento. Puede existir cualquier tipo de, ¿verdad? De razón, pero al final, ¿verdad? Una de las cosas que lleva al punto de obtener una promoción, ¿verdad? Por supuesto, viene a través de una motivación y entonces, por lo general, el desempeño de esas personas, eh, digamos, yo no le voy a dar una promoción a un empleado, perdón, que me llega tarde, no le voy a dar una promoción a un empleado que no me cumple, no le voy a dar una promoción a un empleado que realmente ¿verdad? No se involucra, no es proactivo. Entonces, lo que se relaciona a la parte de la promoción de empleados es que por lo general son empleados que son activamente involucrados, eh, cumplidores con sus tareas, su trabajo. Entonces va muy enfocado a la parte, ¿verdad? De cómo hay un mejoramiento de la productividad, porque son personas que eventualmente pues se preparan para ese, más bien para ese siguiente nivel. Entonces hay un tema de esfuerzo, ¿verdad? Y de milla extra que eventualmente se hay y eso mejora la productividad. Luego tenemos el enriquecimiento del trabajo. Aquí básicamente es una técnica de motivación, no es financiera como tal. Lo que da es asignación de tareas, ¿verdad? Delegación de roles, autonomía, ¿verdad? Discreción también en el realizar tareas, retroalimentación en desempeño, la satisfacción de determinar una proporción completa e identificable del trabajo. Entonces es como más enfocada en la parte, ¿verdad? De ese recognition o ese reconocimiento a través de lo que son las ejecuciones de tareas o inclusive responsabilidades asignadas, ¿verdad? A todos nos gusta, ¿verdad? Que el jefe llegue y se acerque y diga, mira, qué buen trabajo hiciste ayer. O mira, ahora te voy a delegar esta tarea o esta acción porque sé que tenés el conocimiento, las ganas, las habilidades, etcétera. Entonces todo eso es parte de lo que busca, ¿verdad? Incentivar todo el tema de la productividad, el enriquecimiento del trabajo es una de ellas. Hay factores, ¿verdad? Que eventualmente, pues, por supuesto que llevan a un tema de satisfacción, ¿verdad? Y se convierten en motores para la productividad. Tenemos los motivadores, que son todos aquellos los logros, los reconocimientos, la responsabilidad y el crecimiento dentro de la compañía. Y bueno, el otro que llamamos factores de higiene, que es básicamente los que están enfocados como hacia la parte de políticas, administración, supervisión, posición, seguridad. Luego, el engrandecimiento de lo que es el del trabajo, acá básicamente una de las cosas que trabaja la parte de la productividad o que trabaja mucho de las empresas es la parte de involucrar, ¿verdad? Todas aquellas responsabilidades en un trabajo. Entonces, cuando hay trabajos que son, ¿verdad? O que requieren alguna habilidad específica o especializada, a veces se vuelven pues muy rutinarios, ¿verdad? Porque son personas no sé, voy a ponerles el ejemplo de un operador de una máquina de destrucción, ¿verdad? Que tenga un expertise o un conocimiento. Entonces, por lo general, este tipo de tecnicismos no permiten de que haya cualquier persona, entonces se vuelven procesos muy monótonos o aburridos y entonces esto a veces causa pereza,
causa de que yo me aburra rápido, ¿verdad? Inclusive yo puedo sentirme ya huevado de hacer todos los días lo mismo. Entonces esto más bien puede ser un factor, ¿verdad? Que venga a jugar en contra de lo que es eh, la productividad. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Eh, Menciona que en La Plata, Volvo en Suecia, digo, más bien aquí me parece que es la marca como tal, ¿verdad? Y la marca como tal de Volvo, lo que hace es dar la oportunidad a trabajadores en poner su nombre sobre las máquinas. Y esas máquinas que construían, ¿verdad? Se convertirían en este caso como, ¿verdad? Y por eso está entre comillas como el bebé. Entonces, una de las técnicas es básicamente pues, como darle un sentido de pertenencia al trabajador en cuanto a la máquina que iba a utilizar y que eventualmente, ¿verdad? Tuviera un arraigo personal y ejemplificándolo como un bebé, ¿verdad? Entonces, en una técnica que tal vez, ¿verdad? Solo el hecho de hacerla ya causaba pues un arraigo y eventualmente pues la productividad se mantenía, ¿verdad? Porque era tu máquina, porque vos la armaste, porque vos la bautizaste, entonces eventualmente pues causa ese sentimiento de pertenencia y ese sentimiento de que esta máquina es mía, yo la hice, tiene nombre, yo la cuido, yo la limpio, y eso, ¿verdad? Esa técnica pues aumentó la productividad y la calidad de las líneas de ensamble. Ahora bien, pues hablábamos ahora de la rotación, ¿verdad? ¿Y, y qué es la rotación? La rotación es básicamente una técnica también utilizada para el tema de la productividad y es que por un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? La persona que esté trabajando en una estación de trabajo tenga un, un cambio de sus tareas, ¿verdad? Para que pueda tener, como quien dice, una rotación y que no esté ejecutando la misma tarea o la misma operación durante todo el día, sino que, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy ensamblando lapiceros y entonces puedo tener una rotación a partir de entre a las 6 de la mañana, pero a las 10 de la mañana tengo una rotación para ir a hacer borradores, ¿verdad? Ese tipo de rotación en el trabajo lo que permite es rotar básicamente en tiempos o periodos cortos. Es importante, ¿verdad? Hacer la clarificación, que una rotación no quiere decir que es una recapacitación o es un entrenamiento, sino más bien es cuando un empleado se desplaza de un lugar a otro, intercambiando con otro operador y básicamente pues para ejecutar otra tarea. ¿Esto qué permite? Pues alivia el aburrimiento, genera flexibilidad a las líneas de trabajo. Esto también genera mucho de que las personas eh, tengan, eh, yo por ejemplo, busco siempre como una tarea compleja, una tarea fácil. Y al día siguiente una tarea fácil, una compleja, de manera que el día pueda ser equilibrado y que no todo sea difícil o que no todo sea aburrido, de manera que permita esa flexibilidad. Y también una de las cosas muy chivas que uno puede hacer a través de la rotación es que al crear un cross-training o al crear esa flexibilidad de que la persona conozca realizar varias operaciones, hace que el conocimiento ¿verdad? Se crezca dentro de los operadores y eventualmente las mismas personas como tal se sienten felices ¿verdad? De no hacer lo mismo todos los días. Entonces es muy chiva. La rotación genera un efecto muy positivo en la productividad. Entonces, bueno, no sé si Yo la tengo conocía. Adelante. es que un trabajo que yo estaba pasaba eso, que a veces de bajar la producción en tal línea o cosas así, entonces a veces nos ponían en otro rol para aprender y obviamente ser funcionales, ¿verdad? Entonces, es que muchas veces pasaba que había compañeros que los pasaban a hacer otro trabajo y les gustaba y tal vez era más suave que por ejemplo, donde teníamos que estar. Y ya ellos se creían que ya estaban ahí fijos y cuando los pasaban a cuando subía la producción y ya los pasaban otra vez donde deberían de estar, ya hacían caras o ya creían que
di que no, di que ya no querían estar ahí, ¿verdad? Entonces, di, muchas veces pasa eso. Creo que la mentalidad de muchos operarios es esa, de que allá me pasaron y yo aquí es más suave, entonces di, ya voy a estar fijo aquí. Y verás que sí, a veces cuesta con esa mentalidad de las personas, ¿verdad? Sí, 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 y vieran que, que eso pasa mucho, y yo creo, ¿verdad?, que mucho de lo que ven los empleados es como lo justo. Entonces, eh, yo llegué a tener una línea de cargo que la línea, cuando la agarré, ¿verdad?, digamos, eh, era muy discriminatoria, decía yo, porque había una parte de las operaciones que eran muy manuales, requerían mucha motora fina, y había otra, eran dos procesos, una de la parte, bueno, nosotros le decimos parte distal y proximal. Entonces, como para ponerlos en contexto, que estoy hablando y no en chino, imagínense ustedes un tubo, ¿verdad? O un palo de escoba, para ponerlos en contexto. Entonces, está la parte donde barre y está la parte donde yo sostengo, ¿verdad? Pues el palo de la escoba para poder utilizarla. Entonces, imagínense ustedes que la parte distal es la parte que barre y la parte próxima es la parte básicamente donde está el puño de goma para yo no lastimarme los dedos. Entonces, digámoslo así, ¿verdad? La parte distal, había muchas mujeres porque requería mucha precisión, mucha motora fina, y la parte próxima era motora más gruesa, no era tan fino el ensamble. Entonces, cuando yo llegué y tomé esa línea, habían personas o solo mujeres en la parte distal y solo hombres en la parte próxima. Entonces, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Y aquí respeto a todos, las mujeres, por supuesto, que tienen una habilidad increíble, y su motora, ¿verdad? Y su precisión es 3 veces mejor que la de los hombres, ¿verdad? Y yo en eso coincido totalmente. Pero también, ¿verdad? Había un tema de equidad, y entonces empecé a entrenar los hombres en la parte distal y mujeres en la parte próxima. Y eras que el resultado fue muy chiva, porque dentro de cuando hice ese cambio, ¿verdad? Los hombres cayeron en enojo y les costó, ¿verdad? No voy a decir que no. Y llegué al punto en que la rotación era mediodía, cambiábamos hombres por mujeres y mujeres por hombres. Entonces fue muy chiva porque rompimos un paradigma de que el hombre, ¿verdad? No podía hacerlo porque era muy pequeño. Y también el paradigma de que las mujeres pudieran descansar y también no estuvieran tanto en esas operaciones porque también generaban muchos problemas ergonómicos. Ya casi vamos a hablar un poquito de la ergonomía. Al ejemplo que quiero ir es que la rotación de trabajo es muy chiva, o sea, genera eh, empoderamiento y genera también equidad. Entonces, eso permite que en los procesos productivos no sean monótonos, ¿verdad? Y eso lo que genera también es que podamos nosotros, ¿verdad? Y ustedes como líderes también que van a hacer, eh, puedan generar el no hacer lo mismo todos los días. Entonces, si no están implementando sus trabajos o si algún momento van a tener la oportunidad de implementarlo, realmente tómenlo en consideración porque vean que es un factor que incide totalmente en la productividad. Entonces ahí se los dejo para que también se lo lleven. Este que sigue es muy chiva, la participación del trabajador. Yo les voy a contar de las empresas en las que yo he trabajado, esta última donde estoy, por aquí lo voy a decir y no es patrocinio, no me pagan por decir el nombre, que es Boston Scientific. Y ahorita que leo esto, era participación del trabajador, y dice, bueno, y es un enfoque que trata de vencer la resistencia al cambio al hacer que el trabajador intervenga en la planeación, la instalación del cambio. Es el compromiso mental y emocional con una situación de grupo, el que anima a una persona a construir para las metas del grupo y a compartir la responsabilidad. Yo les quiero decir algo, a veces van a tener problemas de líneas de producción, o si van a tener la oportunidad de trabajar con gente a cargo, de hay líneas ¿verdad? Que
grupo. Hay operadores que no se ponen de acuerdo, que hay discusiones, que aquel me enjachó, que aquel me habló, que aquel... Y entonces a veces uno como jefe, ¿verdad? Llega y hace la reunión y esto no se tiene que hacer, esto es un trabajo, que ustedes aquí tienen que venir a trabajar. Hay algo que les quiero decir y es siempre ante cualquier problema que ustedes tengan, ¿verdad? Llámese cualquiera de calidad de producción, de defectos, de mejora continua, involucren a los grupos de trabajo, involucren a las personas. La participación del trabajador lo que hace es tener compromiso, ¿verdad? Y entonces ellos se van a sentir parte del problema y eventualmente van a ser parte de la solución también. Entonces, las situaciones que hay, que existan, ¿verdad? Hagan un brainstorming, hagan una lluvia de ideas. Mira, la comunicación está fallando en este grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos una lluvia de ideas aquí, anote un post-it, ¿verdad? Si no quiere hablar, anote un post-it. ¿Qué haría usted para mejorar la comunicación del grupo? Y luego agarran todo ese montón de ideas y las conversan entre el grupo y hacen un plan de acción. Entonces la gente se involucra. Y a lo que yo quería ir ahora, algo que a mí me ha encantado de Boston Scientific, es, hay un tema que Boston hace muy bien. ¿Verdad? Y voy a hablarles de OPEX. OPEX es excelencia operacional. Y usted me va a decir, Will, pero ¿y qué es excelencia operacional? La excelencia, eh, la excelencia operacional, lo que es OPEX, lo que busca ante los procesos es optimizarlos. Entonces, el famoso OPEX, ¿verdad? Que ustedes lo van a escuchar, lo que busca es maximizar eficiencia, mantener calidad consistente. eh, lo que genera es involucramiento. eh, entonces, ejemplos de excelencia operacional es reducir los defectos, reducir el scrap, mejorar los tiempos muertos de las máquinas, eh, reducir la cantidad de órdenes tarde, balancear las líneas, mejorar comportamientos de seguridad. Va muy enfocado siempre a la mejora de esos OPEX. Y entonces una de las cosas que a mí me ha encantado de Boston es que hay pizarras. Entonces el operador llega y produce. Pero en muchas empresas el operario llega, produce, entonces trabaja de 6 a 3 y media, produce y se va para la casa. A veces lo que tienen es una pizarra que dicen que espera, la pizarra ahora que es donde yo veo si vamos verde, si vamos rojo y listo. Hay lugares en los que yo produzco mi propia producción, no dependo de nadie, entonces yo tengo una meta y yo me doy cuenta si cumplí la meta o si quedé en rojo. Boston, parte de la cultura es que el operador entienda cómo está el negocio. Entonces hay pizarras en donde se ve cómo estamos en seguridad, cómo estamos en calidad, cómo estamos en scrap o en defectos, cómo estamos en producción, cómo estamos en eficiencia. Entonces, cuando tenemos un problema de calidad o cuando tenemos un problema de scrap o cuando tenemos un problema de producción o de seguridad, no es un problema de la empresa, es un problema de todos. Y aquí es donde entra la participación del trabajador. Cuando ustedes hacen parte a sus miembros del grupo, de equipo que van a tener, van a generar involucramiento. Y cuando usted se siente involucrado y cuando usted comprende, ¿verdad? El efecto que tiene su trabajo, entonces cuando usted empieza a entender ese negocio, empieza a construir, ¿verdad? Metas y empieza a construir soluciones. Y entonces usted se empieza a retar. Y lo más chido, ¿verdad? De esto es cuando usted llega y les muestra a los guías o a los operarios, ¿verdad? Nosotros le decimos guías a los operarios en Boston. Cuando usted llega y les muestra, mira, es que tenemos en esta línea de producción un incidente de seguridad todas las semanas. Entonces en el año ya llevamos 50 incidentes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces todos participan, todos se involucran, todos ponen ideas. Vamos a hacer esto, vamos a tener este compromiso, vamos a hacer reglas de oro, vamos a repasarlas todos los días. Y entonces usted le da continuidad. Entonces usted pone un grafiquito
Hoy es el primer día donde no tuvimos eventos, hoy es el segundo día. Y cuando la gente empieza a involucrarse y empiezan a ver los resultados, hay participación del trabajador y hay mejora en la productividad y se sienten parte de. Y aquí entra la parte de reconocimiento que también la vamos a ver más adelante. Aquí están los enfoques, ¿verdad? Círculos de calidad, equipos de acción productiva, círculos de productividad, grupos de mantenimiento, grupos de participación. No importa, les decía ahora, cualquier problema que tengan siempre involucren al personal. A veces llega el ingeniero, ¿verdad? O este, perdón la palabra, este chamaco que viene saliendo de la universidad y que nació en cuna de oro y que le pagaron todo, entonces no sabe lo que es una línea de producción, entonces llega. No, es que aquí el problema es, aquí dice la teoría, no, 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 no. Si usted quiere entender el problema, si usted quiere buscar la solución, involucre a las personas que están ahí. Entonces, y eso genera también acercamiento hacia las personas que realmente producen y conocen el producto. Entonces, Cierto, no, no subestimen, ¿verdad? Ni porque tengan un título, ni porque tengan lo que sea, a las personas que hacen el proceso todos los días. muchas veces pasa eso. Y creo que porque son ingenieros, tienen un título y no saben del proceso y nada más llegan y quieren ir a cambiar lo que ya un operario de producción sabe hacer y las mañas que hay que hacer para producir mejor, para que el, el producto salga de buena calidad, porque a veces, y no solo porque viene en el spec escrito y cómo hay que hacerse, pero a veces hay que meterle más cosas al spec para que salga mejor y a veces el ingeniero y piensa que no, que es como lo que él dice y a veces sí cuesta eso, ¿ah? Sí, yo hoy, bueno, hoy justamente les voy a contar aquí. Nosotros ahorita estamos teniendo un problema de capacidad en una línea de producción, ¿verdad? Esa línea de producción, digamos, está eh, sin surge. Surge es básicamente que si a mí me piden 10 unidades más, no tengo dónde sacarlas. Entonces hoy bajamos a la línea de producción, ¿verdad? Y bueno, yo tengo supervisores a cargo, entonces una de las cosas que le había pedido a los supervisores es, ¿verdad? Que buscaran mejoras para ver cómo hacemos para producir más. Y entonces yo dije, bueno, yo hoy voy a bajar a la línea de producción porque vi- voy a irme a adelantarle a los supervisores, ¿verdad? Entonces fui a la línea y entonces hice un par de preguntas, ¿verdad? Y me acerqué ahí, ¿cuál es el cuello de botella? Ese es, ¿verdad? Y hola, ¿cómo están? Usted que está aquí todos los días, ¿verdad? ¿Cuánto es lo máximo que podemos producir aquí? 50 por hora. Y digamos, si yo ocupara producir 55, ¿qué ocuparías? ¿Verdad? Entonces ella me decía, no, y algo que lo que podemos hacer es, no sé, coberturas. Y yo, ajá, y sí, digamos que como es el cuello de botella, que cuando vamos a desayunar alguien se quede cubriendo y cuando vamos a almorzar, entonces ahí podemos sacar unas 20 unidades de más y entonces yo saqué la cálculo y 20 ¿verdad? Por día, pues 20 por 7 luego el resultado que me dio, ¿verdad? Que eran 140 por 4,33 y ya iba como por 800 unidades, más por 3 líneas. Y entonces yo salí ahí ya con una idea para poder hacer 1.500 unidades más por, por mes. Y al final, pues yo no hice nada. O sea, yo nada más fui a preguntarle a la persona que pasa ahí todos los días qué podíamos hacer diferente mientras hacemos un proyecto más grande. Y esa persona me dio la respuesta en 2 minutos. Y eso pasa con todo. Entonces, ustedes como ingenieros industriales nunca subestimen, ¿verdad? Esto y integren al grupo y al tema que eso les va a generar muy buenos resultados. Luego tenemos el enriquecimiento de las habilidades. Esto básicamente es, sí, como todo en la vida, ¿verdad? Hay ciertos trabajos que requieren habilidades específicas. Hay unas habilidades que voy a ocupar ya una persona que quizás tenga, pues, esas habilidades como tal, o eventualmente que ocupe una capacitación o un entrenamiento para yo llevarlos a donde quiero estar. Y entonces, con este tipo
¿verdad? De habilidades, yo puedo generar un involucramiento y puedo generar una asignación de roles y responsabilidades que puedan, ¿verdad? Pues tener una inferencia en el tema de lo que es la productividad. Entonces, ya sabemos que viene todo el tema de robótica, todo el tema de tecnologías, pero, ¿verdad? Hay un tema de las habilidades a niveles de administración, operación de una empresa, y a veces no nos enfocamos mucho en la parte técnica, ¿verdad? Pero también se nos olvida un poquito en la parte de soft skills. Soft skills es como la parte de comunicación, de resolución de problemas, de influencia, de liderazgo, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que quiere decir esta parte a nivel de la productividad es cómo nosotros podemos enriquecer las habilidades de nuestro grupo o capacitarlas o inclusive aumentar las habilidades. Hay personas que son muy buenos hablando, ¿verdad? O muy buenos eh, con los grupos de trabajo. Entonces, esas personas son las personas que nosotros ocupamos potenciar para que eh, cuando podemos dar un mensaje a la línea de producción, pues ellos los tomemos más en cuenta. Pero tal vez pueda haber una persona que es más introvertida, que yo le puedo dar tareas o le puedo dar asignaciones que sean más enfocadas como a auditorías, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Lo que permite es mejorar la productividad si yo tengo una mejor, por decirlo así, asignación de habilidades o de tareas en base a las habilidades. Ahora bien, la administración por objetivos, ¿verdad? Es una de las cosas que también vamos a estar repasando el día de hoy. Y básicamente, pues, la administración por objetivos es una técnica de motivación, es administrada. En este caso, lo que busca es, ¿verdad? La APO es acción por objetivos, ayuda a motivar a todos los que participan al hacer que jefes, y en este caso los líderes, identifiquen metas comunes, las definan y juntos den un seguimiento hacia un logro de resultados. Eso es como que el ejemplo que les ponía ahora, nos vamos a poner como objetivo, ¿verdad? Nosotros, a partir de la otra semana, empezar a las 6 en punto y terminar a las 7:30, ¿verdad? Ese va a ser el objetivo nuestro, entonces vamos a medirnos con eso. Entonces vamos a medir en un indicador, vamos a medir en una tablita cuántas veces iniciamos a las 6 de la tarde y cuántas veces terminamos a las 7:30. Entonces yo básicamente lo que hace es dar ese seguimiento, ese follow-up que permitan a los equipos integrarse y trabajar bajo ese objetivo común. Yo muchas de las cosas que he utilizado es, chicos, tenemos un mes de no llegar a la meta, entonces propongámonos esta semana llegarle. Y si ya llegamos aquí el viernes, tenemos una hora de almuerzo. Entonces, sí, imagínense, ¿verdad? Todo eso, todo el mundo le pone, y todo el mundo, "Mae, vamos, hay que sacar la meta". Y ya logramos la semana. Ahora vamos por la segunda semana. Y si es la segunda semana, viene el helado. Y si viene la tercera semana, viene la pizza. Y si viene la cuarta semana, pues viene el día libre. Entonces, ese tipo es como un tema de administración por objetivos para lograr y obviamente mejoras en la productividad. Aquí ya me adelanté. Metas de rutina, metas de solución de problemas, metas de innovación, metas de desarrollo personal. Eventualmente, pues la necesidad que tengan dentro de las líneas o es algo que también funciona como un incentivo para lo que es la mejora de la productividad. Curvas de aprendizaje es una técnica relacionada al volumen de producción con la necesidad de efectivos determinado a partir del tiempo necesario para la ejecución de la producción, y las personas adquieren habilidad con la repetición de la tarea o proyecto con el pasar del tiempo, por tanto se motivan a hacerlo mejor. Entonces, Ese soy yo. ajá, Ese dale. soy yo. Sí, 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 sí. Vieras que sí, al principio me cuesta, ya después del tiempo agarrando técnica y ya después, pero sí, esa es mi curva de aprendizaje así. sí, y a mí me gusta mucho ese gráfico, ¿verdad? Esta imagen que ven acá, bueno, en el valor X tenemos el tiempo y en el valor Y tenemos el desempeño. Y lo que nos dice es que nosotros cuando empezamos, nuestro desempeño es bajo, pero tiene que ir creciendo gradualmente. Entonces, conforme vamos haciendo más las tareas, mi desempeño va mejorando, ¿verdad? Y aquí a aquí puede haber un mes, o puede haber 2 meses, o puede haber 3 meses, depende de lo que yo esté realizando.
Entonces a eso se refiere la curva de aprendizaje, ¿verdad? Y eventualmente, ¿por qué funciona o por qué es tan importante para la productividad y para yo mapearla? Y yo no puedo esperar de que yo contrate una línea de producción mañana y que me esté dando el 100%. Entonces, la curva de aprendizaje es súper importante a la productividad. La comunicación se refiere al flujo adecuado y oportuno de la información, como retroalimentación, un propósito de comunicación efectiva, lograr un entendimiento mutuo entre los empleados y la administración y mejorar la motivación del empleado, aumenta la producción. Si usted llega y se sentó hoy a trabajar y trabajó de 6 a 8, o de 6 a 3 y media, perdón, y se fue para la choza y no supo cómo cerró la línea y no supo si lo que hizo lo hizo bien y no supo si vamos bien en el mes. La comunicación es tan importante, ¿verdad? Para el operario, como para el técnico, como para el supervisor, como para el gerente, como para el director. Y a veces subestimamos mucho el tema de la comunicación. Nosotros la comunicación a veces pensamos que es mandar un correo, pensamos que es decir 4 o 5 palabras en una reunión y muchas veces fallamos en que no todos recibimos el mensaje o no todos entendemos de la misma forma. Entonces, el propósito de asegurar que vos tenés una comunicación recíproca en ambas vías, esto puede hacer una gran diferencia en los indicadores. Y una de las cosas importantes también que a mí me gustaría mencionar es que no todos entendemos el mensaje a la primera. Y a veces el preguntar, ¿verdad? O el parafrasear, ¿verdad? A mí una de las cosas que me gusta mucho es, bueno, vamos a hacer A, B, C y Z. Bueno, entonces sí, ¿qué vamos a ir a hacer? Y le pregunto a la persona. Y si la persona me dice, pues sí, vamos a hacer A, B y Z, yo, ok, sí entendió el mensaje. O a veces ha pasado también de que yo le digo, mira, es que ocupamos generar una reunión todos los días, ¿verdad? Entonces por allá dice, puso la reunión cada 2 días, ¿verdad? Entonces cuando empiezan a ver este tipo de lo que le llaman miscommunication o falta de comunicación y pueden generar ahí un tema de productividad, ¿verdad? Que al no estar enterado de la situación, pues genere disrupción en los mensajes. Ok, ahora vamos a entrar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Totalmente. Un lugar donde yo tenga condiciones, ¿verdad? De temperatura, iluminación, humedad, ruido, colores, manejo de productos peligrosos y pesados. Y me ha pasado, digamos, yo trabajé en cervecería, estuve en la parte de empaque final, entonces en tarimada producto final. Y chiquillos, vean, yo no les quiero contar a ustedes, pero yo me llevaba 2 camisas al trabajo porque en tarimar, ¿verdad? Aparte que tenía que tarimar, entonces cuando decía hay que correr 6 litros, entonces venían el six-pack ahí de 6 litros y yo con aquellas carnes, ¿verdad? Con 18 años, entarimando eso, colocando los paquetes en tarimas y luego paletizando y ahí a mediodía, ¿verdad? Agárrese porque no había cielo raso, era puro zinc y para peores el zinc tenía un par de láminas plásticas donde pegaba el sol a mediodía y nos pegaban la pura. Entonces, todo ese tipo de condiciones pues generan cansancio, generan calor, ¿verdad? Y yo me llevaba 2 camisas porque a mediodía me tenía que cambiar. La iluminación, ¿verdad? Cuando uno está en un lugar y yo no sé si a ustedes les pasa en sus casas. Yo antes, había ahora, antes era luz blanca, luz blanca, luz blanca. Y usted hasta que veía las telarañas allá en la esquina, que no las habían limpiado, y ahora utilizan mucho la luz tenue, la luz amarillita, ¿verdad? Como para generar calma, generar tranquilidad. Pero y si yo tengo una estación de trabajo y yo ocupo iluminación, porque ocupo ver hasta la más mínima cosa, entonces ocupo una luz blanca, ocupo una luz que no sea tan
que no me encandile, que no esté tan cerca mío porque me puede generar este calor. Entonces, ese tipo de condiciones, el ruido, ¿verdad? De las máquinas, el ambiente, todo eso influye como parte de la productividad. Entonces, es uno de los factores a tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, y que son valiosas como tal. La capacitación es básicamente busca mejorar, pues, a través del conocimiento, la productividad. Y entonces, yo busco a través de el enriquecimiento de habilidades o la capacitación, pues, tener eh, y mayor productividad. Aquí hay algunas formas de cómo puede ser la capacitación, puede ser a través de aprendiz, puede ser interna, puede ser de cursos externos o puede ser capacitación por visitas. La educación va muy de la mano, pues es al nivel medio superior, ya más enfocado a la universidad, a temas técnicos que adquiere un empleado. Entonces, básicamente lo que se dice es si el empleado tiene buena educación, cuando puede aplicarle y hacer un cambio positivo en la productividad, como el caso que ustedes ahorita se están, ¿verdad? Capacitando, y que eventualmente puedan llegar y aportar, ¿verdad? A sus trabajos, de sus conocimientos. Tenemos la percepción de funciones. Aquí básicamente se refiere a la manera de que un individuo define su trabajo. Es básicamente el tipo de esfuerzo que él piensa que es esencial para realizar una efectiva labor o un efectivo trabajo. Se puede orientar positivamente hacia la productividad, al igual que hacia sus objetivos personales. Entonces, básicamente es como donde el empleado, ¿verdad? Pues encuentra esa percepción de sus funciones y las orienta mucho a sus objetivos personales. Y tenemos equipos de productividad y calidad, eh, que esto básicamente se enfocan mucho en la parte de un grupo de personas que están destinados, ¿verdad? Para hacer investigaciones, para resolver problemas en lugar del trabajo y están básicamente pues liderados por un miembro y eventualmente pues esos grupos se generan de manera voluntaria. Entonces, por lo general trabajan mucho en la parte de la mejora de la moral. Son como mesas redondas, ¿verdad? Donde llego y saco a ver cómo se siente la gente, qué tan satisfechos están, cómo está la comunicación, cómo está el tema de la calidad, cómo está el tema de la productividad. Y luego se encargan de, ¿verdad? Hacer una revisión, de investigar y luego a través de eso, de todos esos inputs o de todas esas cosas que obtuvieron, generan una capacitación o un plan de acción como tal. Eh, Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Equipos de calidad y equipos de productividad. Sí aplican casi siempre a operadores, se preocupan por las personas involucradas, tiempo de capacitación extenso, dan mayor importancia a la calidad. Aquí igual, cualquier nivel de la organización se preocupa por todos los miembros de la organización. Aquí el tiempo de capacitación es un poco largo, dan mayor importancia a la productividad y a la calidad. Algunas de las características que tienen este tipo de grupos o equipos. Luego tenemos el cero defectos. Acá básicamente, como dice la palabra, calidad en la fuente. Entonces, básicamente, se basa en que los trabajadores identifiquen situaciones como alguna posibilidad de error o de generar algún defecto como tal. Y lo que hace es, pues, a través de la, de este grupo de personas que estén preparadas, buscan eliminar esos errores. Entonces, a través de algún programa, ¿verdad? Que puede ser una tarjeta, puede ser una idea, genera ese compromiso de enfoque ante el proceso y poder mejorarlo. Casi siempre se da a través de lluvias de ideas y lo que se busca son sugerencias para identificar áreas que pueden haber equivocaciones o lo que conocemos como áreas vulnerables, ¿verdad? Y lo que busca es calidad en la fuente. Entonces, básicamente, pues la calidad eh, enfocada en la fuente, lo que permite es menos errores y esto lo que hace es que haya una mayor productividad. Y tenemos la administración del tiempo. La administración del tiempo es una técnica básicamente para los trabajadores en planta, supervisores o personal administrativo. Y lo que busca es la minimización de los elementos de ocio en el trabajo administrativo.
Aquí hay algunos elementos que conforman la administración del tiempo como tal, enfocado en las partes, en las funciones que les mencionaba. El tema de las reuniones, ¿verdad? Para mí el tema de las reuniones es un tema que no genera valor. eh, entonces, o a veces hay reuniones en las que podrían eliminarse meramente a través de un correo o un mensaje. eh, Cuando no se delega, ¿verdad? El, el- el delegar es un arma muy poderosa. Y también se los digo a ustedes, ustedes que van a tener posiciones de liderazgo, que ya están en posiciones de liderazgo, el delegar es importante. ¿Por qué? Porque empodera a otras personas y también permiten de que otras personas tengan la oportunidad de poder surgir. Entonces, la delegación es muy, muy, muy importante en el tema de productividad. Eh, Falta de organización en las tareas como prioridades, fechas de límite, falta de organización en la oficina, socialización innecesaria, ¿verdad? Ahora el teléfono cuesta mucho, ¿verdad? Las redes sociales, pues a veces se socializa un poco más de la cuenta. Y realizar viajes innecesarios a la copiadora, a otro departamento para ver a alguien. Entonces, este tipo de administración del tiempo, pues son elementos que se revisan. Aquí tenemos el tiempo flexible. Es un sistema de personal de horarios en el que se da al empleado cierta libertad, responsabilidad en sus horas de trabajo. Es decir, si usted puede estar un poquito más temprano, salir un poco más tarde, o que mañana tengo una cita, tengo que llegar a mi madre, entonces mañana yo puedo entrar a las 7, entonces voy a entrar a las 9 y salgo a las 8. Ese tipo de cosas son las que también generan un aumento de la productividad. Según las funciones y según las operaciones, se permite hacer. Eh, Existen varios sistemas de tiempo flexible. Está el tiempo conjunto, que las horas que todos los empleados deben estar en el trabajo, y el tiempo flexible, que son las horas en las que los empleados varían sus tiempos de llegada o salida. Son los dos sistemas que se conocen. Y dentro de las ventajas, pues disminuye las horas extra, ¿verdad? Porque yo acomodo mi horario básicamente pues a mis necesidades, se eliminan los retrasos, el mecanismo de reclutamiento es efectivo y mejora la productividad humana, porque yo me siento bien, me siento feliz, porque mañana tengo que llevar a mi hijo a la escuela y, y lo puedo hacer sin ningún problema porque puedo ser flexible con mi tiempo. Y este es otro tema, ¿verdad? Que el trabajo comprimido es una discordia, ¿verdad? Ha estado en discusión en nuestro país y hoy por hoy todavía no ha sido aprobado, pero eh, hay empresas que mantienen este horario y que eventualmente pues lo han catalogado como un horario muy chiva y que aumenta la productividad. La semana de trabajo comprimida básicamente es que se trabajan los 7 días de la semana 24/7. Lo que permite, ¿verdad? O lo que busca ¿verdad? Y así es como lo trabajamos acá, pero en otros países también, ¿verdad? Existe que nada más trabajan 48 horas en 3 días o en 4 semanas, depende del proceso y depende de la capacidad que se ocupe. Y entonces es chivísima porque usted trabaja 3 días una semana y descansa 4. Y luego la otra semana trabaja 4 días y descansa 3. Entonces esto genera, ¿verdad? Que la productividad total va a depender ya de los ahorros que tuvimos, ¿verdad? Y ya sabemos que cómo sacar la productividad total. Lo vimos en el primer módulo. Y esto compensa los costos como el pago adicional a los trabajadores por el cuidado de niños, por ejemplo. Entonces es muy chivo. Profe, Ajá. y su opinión o su punto de vista, sí lo ve bueno o ve que es muy cansado para la gente o cómo lo ve usted. Sí, nosotros tuvimos un problema el año pasado de capacidad. El área donde estoy es un área donde ha venido en mucho crecimiento y tuvimos que entrar en esta modalidad. Vamos a ver, para efectos de productividad, para efectos de producción, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque básicamente todos los días se trabaja. Entonces, bajo el aspecto de productividad y para el aspecto de capacidad de un proceso productivo, es muy provechoso, pero es muy caro.
es muy caro, específicamente los turnos de la noche, porque trabajan, valga la redundancia, de noche. Y cuando se trabaja de noche, básicamente lo que la ley dice es que usted tiene que pagar 6 horas normales y a partir de la sexta hora es una hora extra. Entonces, básicamente una persona que está de noche trabaja 6 regulares y seis extras. Entonces, la mitad de su jornada son extras. Em, pero ante la necesidad, pues es un, es un buen horario. Ahora, respecto a mi opinión, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en este horario, pero también hemos tenido que hacer como tener conversaciones con los chicos que han estado ahí, a ver cómo les ha ido. Es un horario muy cansado, es pesado, son 12 horas, pero, ¿verdad? Tiene su compensación, que es el tiempo libre. Entonces, muchas personas, o la mayoría que están en ese horario, pues lo disfrutan mucho y actualmente, pues, no quieren ya devolverse a horarios normales. Pero sí, o sea, al final vos trabajas la misma cantidad de horas de una semana, pero tiene sus pros y sus contras. eh, y a nivel de lo que es, ¿verdad? A mi opinión, y la empresa, vamos a ver, a mi opinión, yo lo evitaría por un tema de costo, pero a nivel de lo que es capacidad productiva y productividad, es factible. Entonces, a la respuesta, Roy, va a depender mucho en el producto o servicio donde quieras aplicarlo. Pero sí, Listo, listo. esa es mi opinión. Ok, tenemos la armonización, perdón, ya se me trabó la lengua. La armonización implica la integración de los intereses de los accionistas, el consejo directivo, la administración de todos los niveles y los empleados, tanto fuera de las instalaciones físicas, o sea, aquí es donde entra todo el mundo. Y entonces, a través de lo que implica la armonización, ¿verdad? Toda esta integración de todos estos departamentos, todas las personas que son, ¿verdad? Que inclusive no son directos de la organización, ¿verdad? Como el tema de los accionistas, es uno de los temas importantes porque eventualmente, ¿por qué mejora la productividad, verdad? Porque una empresa que esté comprando accionistas y que mantenga su acción, ¿verdad? En una muy buena posición, pues hace, ¿verdad? Que todo el mundo quiera estar ahí. Y dentro de lo que es el tema de la urbanización, y yo siempre he considerado, ¿verdad? Una acción, voy a hablar por los accionistas porque lo veo mucho como hacia esa parte. Si la empresa está generando ganancias y eventualmente la productividad es alta, lo que va a generar es que los accionistas sigan comprando. Y entonces que los accionistas siguen comprando, siguen invirtiendo, y eso genera, ¿verdad? Que la administración, que los empleados empiecen a verse beneficiados, ¿verdad? Y para que eso suceda, pues tiene que haber una productividad alta, ¿verdad? Entonces, esa integración de intereses es lo que habla la armonización, que parte de esto lo que nos conlleva es al tema de la mejora de la productividad. Y listo, muchachos, yo creo que pues, estuvo interesante la clase. eh, Productividad es, ¿verdad? Como vieron, es un módulo bastante interesante, bastante bonito. eh, Cada vez vamos alineando conceptos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el cierre módulo. Y bueno, ya prácticamente a nosotros lo que nos quedan, ¿verdad? Ya el enfoque nuestro a partir de la próxima semana, eh, los próximos 3 módulos como tal, ¿verdad? Vienen normas, ya es normas meramente, ya habíamos repasado el tema de calidad, vamos a profundizar un poquito en ellas y luego vamos un poquito de diagramas, de procesos y finalmente ya cerramos un poquito como la parte de industrias en Costa Rica y una parte de simulación. Eh, y con eso pues estaríamos terminando la clase. Yo voy ahorita a proceder a subirla de una vez la grabación. Se los prometo que no va a estar en negro. Eh, ya me aseguré que se grabara bien. Entonces, y más bien, les regalo este tiempo. Cualquier duda, pregunta, con todo gusto y espero que
Que tengan una linda noche. Me quedo por acá si hay dudas o preguntas y que estén muy bien. Voy a detener la grabación ya.